Nos encontramos entre la biblioteca y el despacho del piso principal del Museo Cerralbo y seguimos revisitando la exposición temporal Presencias, el legado de una familia, con esta vitrina especialmente dedicada a el legado de Enrique de Aguilera. En esta vitrina exponemos el legado testamentario de Enrique de Aguilera y Gamboa, que posibilita el inicio de la creación del Museo Cerralbo tal y como hoy lo conocemos, al legar el zaguán, la escalera de honor y el piso principal del palacio con todo su contenido a la nación española, así como el recordatorio de difuntos de Enrique de Aguilera y Gamboa. La exposición temporal Presencias, el legado de una familia finaliza aquí, en esta vitrina, en la segunda vitrina dedicada a Enrique de Aguilera, marqués de Cerralbo, entre la galería primera del piso principal y nuestro fastuoso salón de baile. En esta vitrina hemos intentado destacar la personalidad polifacética de Enrique, introduciendo desde un bodegón pintado por él mismo en su juventud a diversas piezas que nos dan idea de su coleccionismo y su faceta como historiador e investigador, y por último uno de los toisones de oro, en este caso el más rico, otorgados por don Carlos VII, el aspirante carlista al trono de España, del cual Cerralbo sería representante político y jefe de propaganda. Vamos a conocer ahora a Inocencia Serrano y Cerver, que sería por matrimonio con Enrique de Aguilera, marquesa de Cerralbo. Al conocer a Enrique, Inocencia era una viuda que tenía 2 hijos. Su primer esposo había sido gobernador de Puerto Rico y ministro de Hacienda, por lo tanto Inocencia tenía una posición acomodada, así como también sus hijos Antonio y Amelia. En esta vitrina hemos querido representar la faceta piadosa o religiosa de Inocencia, exponiendo su Biblia personal, recuerdos de su primer esposo, Antonio del Valle Angelín, e incluso un bolsito limosnero. Con la foto que hemos seleccionado para el fondo de vitrina hemos querido hacer referencia a ese primer núcleo familiar de Inocencia con su primer marido y sus 2 hijos pequeños. Estamos aquí en la galería primera del piso principal del Museo Cerralbo para seguir conociendo a Inocencia Serrano y Cerver, la marquesa de Villahuerta, en concreto en esta vitrina totalmente dedicada a su faceta más social, más, digamos, más de cara a la sociedad madrileña. En ella contamos con el libro La marquesa de Cerralbo, que es un libro recopilatorio de todas las muestras de dolor y toda la crónica del fallecimiento y el enterramiento de Inocencia. Tenemos también telegramas y tarjeta postal que dan idea del dolor de la familia por su fallecimiento y de lo mucho que la echaba de menos su esposo, su viudo, Enrique de Aguilera y Gamboa, y también tenemos ese precioso abanico decorado con escenas del claustro, del patio porticado interior del Palacio de San Boal, el Palacio Salmantino, en el que residía el Condado de Almarza, que era un título que también ostentaban los marqueses de Cerralbo, y que fue el edificio en el que se pensó por primera vez crear un museo con las colecciones de Cerralbo. Y quiero que conozcamos a Antonio del Valle, marqués de Villahuerta. Era el hijo mayor de Inocencia Serrano, la mujer que por matrimonio se convierte en marquesa de Cerralbo. Y Antonio del Valle era aproximadamente de la misma edad que Enrique de Aguilera, el 17º marqués de Cerralbo. De hecho, fueron compañeros de universidad. Antonio del Valle era una figura hasta ahora muy poco conocida, pero gracias a esta exposición temporal hemos podido recuperarle un poquito más para todos vosotros. En esta vitrina hablamos del marqués de Villahuerta, que era su título nobiliario, y su faceta como coleccionista. Antonio compartía con su padrastro y con el resto de la familia, con Inocencia y Amelia, su pasión por los viajes. Viajaron por toda Europa y llegaron incluso hasta Turquía. Y en todos esos viajes Antonio iba recolectando recuerdos de viaje, que es una colección específica que tenemos dentro del museo. En esta vitrina además podemos admirar algunos de sus objetos personales, como su pipa o su reloj Patek Philippe personalizado. Esperamos que os guste esta faceta de Antonio y después os contaremos más sobre ella. Esta es la vitrina que hemos dedicado a la faceta de Antonio del Valle como escritor. En ella podéis admirar algunas de sus obras literarias, junto con un busto de Eurípides, que era algo muy típico que tenían los escritores encima de su mesa, algún escritor o pensador de la antigüedad, y también una caja de medicinas homeopáticas que pensamos que le pudo pertenecer debido a su mala salud. Seguimos conociendo a los miembros de la familia del marqués de Cerralbo en el seno de la exposición Presencias, el legado de una familia, y en esta vitrina conocemos precisamente el legado testamentario de Amelia del Valle y Serrano, la hijastra del marqués de Cerralbo,
El testamento de Amelia del Valle es el que consigue cerrar el círculo de la creación del Museo Cerralbo tal y como hoy lo conocemos, ya que vela tanto por los intereses de su padrastro, Enrique de Aguilera y Gamboa, que había realizado ese primer legado testamentario en 1922, y además en la cláusula 14ª también vela por las colecciones y el legado de su hermano Antonio del Valle. En esta vitrina que hemos ubicado en el cuarto del mirador del ala de invierno del piso entresuelo, conocemos un poquito más a Amelia del Valle, marquesa de Villahuerta a la muerte de su hermano Antonio. En esta vitrina hemos recopilado pues, desde telegramas y tarjetas postales nunca antes vistos, como por ejemplo este bolsito, recuerdo de viaje de Turquía, o una partitura de piano. Y como foto de fondo de vitrina hemos seleccionado una en la que Amelia acompañaba a Enrique a visitar unas pinturas rupestres en una cueva. Todo esto nos dan idea de esa personalidad de Amelia a caballo entre el siglo XIX y principios del siglo XX, una mujer del cambio de siglo.